Aymara Satelital. Muy bien, comenzamos esta guarida, comenzamos la semana, por fin es lunes, decimos los optimistas, aunque es muy difícil ser optimista en estos momentos. Enseguida hablamos del país, muy rapidito, hay que pasar por Colombia, de luto en América Latina. Jorge, ¿qué tal tu lunes? ¿Cómo vas, Claudia? Sí, tremendo. Colombia está abatida, aplastada, derrumbada como país, la población. Este fin de semana, ¿no? Este fin por de lo semana, sucedido. pero no, esto ya hace, ¿cómo se llama? Genera un sentimiento que va para más del pero fin el de hecho es semana. este fin de semana. Este ¿Por fin de qué? semana un precandidato a la presidencia ha sido asesinado por un menor de edad delante de todo el mundo en una concentración. Ha sido detenido este menor de edad y este candidato, que es hijo de una colombiana que perdió la vida también por la violencia colombiana, ¿no? Hoy se debate entre la vida Es y la el muerte. nieto de Turbay Ayala, que fue presidente de Colombia. Su mamá fue asesinada por Pablo Escobar, era periodista, Cuando él fue tenía 5 secuestrada, años. y ella fue secuestrada, estaba a punto de recuperar su libertad, corría hacia Un el helicóptero. helicóptero y fue acribillada por la espalda. Impresionante. Claro, pero este muchacho, Miguel Uribe Turbay, nieto de presidente, hijo de una periodista muy famosa, Diana Turbay, asesinada, tenía 5 años, y hace muy poquito, en una entrevista, perdonó a Pablo Escobar y a Popeye, que es el jefe de los... Era el jefe, es porque vive todavía Popeye, y bueno, con una gran magnanimidad los perdonó. Y ahora prácticamente lo asesinaron porque está en un estado vegetal, o muere o queda inutilizado de por vida. Es decir, pero lo que Colombia el titular es que la violencia colombiana se ha llevado a esta periodista, pero sin piedad, y hoy a su hijo, que cuando murió la mamá, él tenía 5 años, y hoy precandidato en medio de un discurso, y senador actualmente, en medio de un discurso, hoy es violentado de una manera cruel. La esposa ha pedido una oración, ya se está pidiendo un milagro que dependerá también de la medicina. Hoy hablamos de medicina, hoy hablamos de la calidad de la medicina y de la formación para salvar vidas justamente en estos casos tan complejos. Esto es Colombia hoy, ¿no? Sí, pero Colombia está unida, y con esto cerramos, en una frase. Volvimos a los 80. A esa época de terror, Qué tremendo de muerte, titular. ¿No? Los titulares en el país tampoco son muy positivos. Seguimos, uno, con la crisis política. Estamos viendo cómo el fin de semana han firmado un documento. Samuel Doria Medina, candidato Samuel Doria Medina, candidato Tuto Quiroga, candidato Manfred Reyes Villa,
llamado a solucionar, le hacen llamado al gobierno y están advirtiendo también de esta situación de violencia en el país. Mientras tanto, en la otra vereda, en el movimiento al socialismo, solo se dedican a profundizar, solo hacen que la profundización de esta crisis dentro del MAS ya sea una crisis sin retorno, pero además de la crisis en el MAS es una crisis política que sin duda afecta al país. Por un lado, el sector evista, que ante la por ahora inhabilitación de Evo Morales, dicen sus allegados que no está todo jugado. Ante la todavía inhabilitación de Evo Morales, están bloqueando caminos, están anunciando protestas. Son 24 puntos de bloqueo hoy en el país y el presidente Arce habló ayer y dijo que no va a renunciar porque se pidió su renuncia, la de la alcaldesa Eva Copa, y dijo: con mi renuncia no se soluciona. En eso estamos de acuerdo, ni renunciando se soluciona esta tensión en la política, esta crisis en la economía, profunda crisis. Vino hoy una de las presentadoras acá en Aviala, periodistas, y dijo: Clau, mi desodorante cuesta 80 bolivianos y el Nescafé está en 110. ¿Y cuánto está el tomate y la carne? No quiero ni pensar en ir al mercado. Tengo el título para esta columna. A ver. Arcismo, evismo, abismo. Eso es una poesía más que un titular, pero sí, funciona, ¿verdad? Es un abismo. Y yo haría una rima más o menos parecida en la oposición. Nos subimos al minibús y la gente dice lo mismo. ¿Qué haremos, no? ¿Por quién votaremos, no? Por ahora lo que hay que hacer es trabajar nosotros en el periodismo, usted en su consultorio, si es arquitecto, si es vendedora vendiendo, si es tejedora tejiendo, construyamos el país. Creo que eso tenemos que hacer, intentar poner un ladrillo sobre otro para salir de esto. Esto es lo que están haciendo en un centro que se ha inaugurado el viernes. ¿De qué se trata? De dar una formación, pero con las herramientas más modernas a los médicos. Hoy que hablamos de salud, de cuidar la vida, la salud es lo primero. La formación de los y las médicos y médicas tiene que ser primero también. Privadamente lo hablamos sobre esto de Bagó, que acaba de inaugurar esto que vamos a hablar ahora. El viernes ahora. inauguró, sí. Qué ganas de crear, qué ganas de hacer, qué ganas de producir, qué invertir, ganas de seguir adelante. E invertir, porque es un centro con una tecnología de punta y yo me imagino que la inversión ha sido enorme. Funcionó muy bien en Santa Cruz y ya lo tenemos en La Paz. Buena noticia para las y los médicos y por lo tanto para todas y todos nosotros los pacientes. Hacemos una pausa y enseguida le damos detalles. A Víctor Hugo. ¡Ay, Víctor Hugo, cierto! ¿Qué haría sin Jorge? No estaría Víctor Hugo. Es vamos la bomba. A la imagen Hoy de hoy. Víctor Hugo es la bomba. Sí, ahí está. Leemos. Mirá. Voy a leer yo porque estoy con lentes, bueno. Jorge. Esto es un asalto. El Nescafé o la vida. Y ahí está. Por eso hoy hablamos también de Nescafé, no por hacer referencia a una marca en específico, sino porque es una referencia, ¿no? Pero claro, el Nescafé está de moda porque todo el mundo somos cafeteros. No, entonces, porque el precio del Nescafé también, sufrió un incremento bárbaro, claro, ¿no? Pero eso que vos encontraste el otro día en TikTok es genial, ¿no? Era un estuche, un envase de Nescafé que decía 110, ¿no? Ya vale 110. Sí. Capaz que más. Y decía, texto? Adiós. Esto no es un adiós. Esto no es un adiós. Nos veremos después de las elecciones, un hasta pronto, sí, ¿no? Volveremos. Claro, como una carta de amor al Nescafé. Es una cosa tan creativa que me encantó. Sí, así es. Así y lo de Víctor Hugo. Yo voy a hacer otra carta de amor al pan. Domingo no va a haber pan. El domingo hay que hacer. Los domingos no va a haber pan porque le falta harina. Entonces retasean un día a la semana y eligieron el domingo. Bueno. Hay que comprar el sábado. Vamos a la pausa. Volveremos a hablar de esto en la segunda parte. Tenemos al director de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Boliviana y al director de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana para hablar de política. Pero para que nos diga algo en específico. Sí, todo el tema legal, si es Evo que puede, se Evo está no puede. habilitado o no, en el caso del evismo y qué pasa con los otros frentes. Pero vamos a ir a una primera pausa con Refrianex. En todo esto no se vaya a resfriar, por favor. Y si siente síntomas, Refrianex. Vamos a la pausa. Alivio activo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Bien, vamos a volver a esta guaririta y comenzar con la primera llave de la semana. Es una llave clave porque es la llave de la vida, es la llave de la salud, es la llave que nos va a permitir salvar vidas. Hablamos de este caso en Colombia, qué terrible, este precandidato, este senador colombiano. Se debate entre la vida y la muerte, está en manos de médicos y médicas. Entonces uno desea que estos salvadores sean salvadores bien formados. Por eso hoy la llave de la guarida para dos profesionales de la medicina. Cecimed es la llave de hoy. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Les decía, la llave de la salud. Estamos junto a la directora de Cecimed, Elizabeth Justiniano, a quien le decimos gracias por venir a esta guarida en lunes, y a un joven profesional, Stefan Heuser, que es un médico, instructor de Cecimed. ¿Instructor en qué? De esto vamos a hablar. Jorge, te lo perdiste por estar viendo fútbol, por ver el partido. Yo me fui urgente a ver de qué se trataba este centro que ha inaugurado Bagó después de haber consolidado su presencia en Santa Cruz, La Paz, y no vas a creer todo lo que vimos. Así que Sí, me lo imagino, pero estaba jugando Bolivia, ¿qué quieres que haga? Sí. No podía. Yo les quiero dar la llave. Stefan y Elizabeth, mientras se jugaba el partido, nos estaban mostrando este centro, ¿no? Menos mal que fueron al centro y no vieron el partido. Sí, creo que mejor, al final dije mejor que me fui a esta inauguración, porque fue un desastre el partido. Claro. Bueno, yo les quiero entregar esta llave. Esta llave de esas viejas casonas de 1700. Miren qué cosa más hermosa. Sí. ¿No? Es la llave de nuestra guarida. De este para lugar ustedes dos, para que se hagan una copia y vuelvan cuando quieran. Elizabeth Justiniano, gracias. Directora de Cecimed. Bueno, yo ya sé lo que es Cecimed, y para no estar en desventaja, no poner en desventaja a Jorge y no estar tomando mucha ventaja respecto de usted también. No, yo ya sé también. Pero no viste el recorrido. Otra cosa es ver, otra cosa es ver. Nuestros televidentes tienen que saber. Sí, y Jorge también. Vamos al recorrido, a ver. Cecimed, el Centro de Simulación Médica, es una oportunidad para todos los profesionales en salud. Van a poder contar con muñecos de altísima fidelidad, donde puedan desarrollar esas destrezas profesionales para una mejor atención de cada uno de sus pacientes. Es un centro que no tiene costo, que es totalmente gratuito. Nos da una práctica médica para mejorar las diferentes habilidades y capacidades que tienen los médicos, y de ese modo que puedan brindar una mejor atención a los pacientes. Esto va dirigido a todos los profesionales médicos, es un entrenamiento de actualización continua y va destinado a mejorar la salud pública, porque nosotros vamos a trabajar tanto en la parte médica, y al tener a médicos actualizados también vamos a brindar un mejor servicio a la población. Vamos guiando a todos los médicos para que puedan tener justamente el desarrollo de todas las habilidades. Los invito a todos los profesionales de salud, enfermeras, que puedan acercarse a todos los médicos a Laboratorios Bagó, contactarse con nosotros para poder programar estos talleres y poder ser parte de lo que es simulación, de lo que es trabajar con realidad aumentada y con muñecos de alta fidelidad, que puedan obviamente desarrollar esas destrezas que tienen. Y sabe que las imágenes no terminan de dar realmente cuenta de lo que es. Estuve ahí y quiero agradecer a Aislinn Jarro, es nuestra colega del equipo, periodista que estuvo haciendo la cobertura también. ¿Estuvo Vania también? ¿También estuvo Vania?
Bueno, nuestras dos colegas estuvieron ahí en la tarde para hacer la cobertura. Yo lo vi en la noche, impresionante el recorrido. Así que la primera pregunta es para Jorge Barraza. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué tal? Bien, me parece muy novedoso sobre todo. Y aunque parezca elemental la pregunta, la gente quiere saber, ¿es para todo? ¿Para médicos nobles o para médicos experimentados también? Bueno, la simulación es una estrategia de enseñanza que se puede utilizar en todo nivel, ¿no? O sea, desde médicos muy jóvenes. De hecho, las universidades tienen centros de simulación con simuladores de procedimientos, que es el nivel del estudiante, ¿no? Que tiene que aprender a hacer procedimientos básicos, esenciales para el desarrollo de su profesionalización. ¿Todas las universidades cuentan con un lugar así? No todas, pero sí un buen número de ellas ya están entrando al mundo de la simulación, ¿no? Porque la simulación es una estrategia que se utiliza en todo el mundo, ¿no? Y el objetivo de la simulación es que uno pueda salir mucho más rápido de la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, podemos realizar un procedimiento 20 veces hasta que nos salga bien, y pues una vez que ya tienes toda la destreza manual, toda la destreza técnica, ya vas con mucha más seguridad al paciente, ¿no? Entonces, en esencia, ese es el principio fundamental de la simulación. Y la simulación es una práctica que nace en la aeronáutica, ¿no? O sea, los pilotos de aviación necesitan hacer muchas simulaciones antes de subirse a un avión, ¿no? Entonces, la Fórmula 1. Totalmente. Exactamente, ¿no? ¿Sabés que la Fórmula 1, pilotos que son consagrados, ya son campeones del mundo, se suben al simulador toda la semana? Exacto. Y hacen como que corren la carrera. No, y en todas las profesiones hay que ir de a poco. Cuando sale un profesional de comunicación, no lo vamos a poner delante de un candidato a la presidencia así nomás. Claro, si sale mal, los riesgos son menores que si ponemos a un médico o a una médica con un paciente, con un humano, con un paciente humano, ¿no? Stefan, bueno, te veo muy joven y por eso te tuteo también. Mira cómo me salió el tuteo. Stefan, ¿dónde te has formado y si has tenido en tu formación este tipo de experiencia? Claro, sí. Bueno, yo soy titulado de la Universidad Privada del Valle, de La Paz. He hecho mi internado en la Caja de Salud de la Banca Privada, donde conocí a mi mentora, la doctora Elizabeth Justiniano. Y luego, posteriormente, el año 2024, nació el proyecto de CECIMED, donde también gracias a los laboratorios Vago han podido encaminar nuestra educación en simulación médica, de forma que nosotros también somos instructores acreditados. Es más, somos los primeros bolivianos con la acreditación de la Escuela Europea de Simulación EUSIM 1, donde hemos pasado una jornada en Buenos Aires y hemos compartido con diferentes médicos que igual están sumergidos en lo que sería la simulación médica. Así que bueno, la simulación médica tiene un mundo por delante por crecer, y Bolivia aún más, y tener algo así pues es realmente un privilegio, ¿no? ¿Quién convenció a Vago de hacer este simulador? Bueno, es un proyecto que yo como anestesióloga lo tenía hace varios años atrás, ¿no? Yo soy director médico en Vago y bueno, hace unos años previos me desempeñaba como asesor en el laboratorio, ¿no? O sea, con el tiempo vino la jubilación del anterior director médico y yo ocupé el cargo, ¿no? Entonces, cuando era asesor presenté el proyecto antes de la cuarentena, y bueno, después vino el tema de la cuarentena, la pandemia y todas esas cosas, y hubo una nueva oportunidad de presentarlo hace un par de años atrás y tuvo buena acogida en la gerencia comercial, y pues la gerente general, la doctora María René Centellas Guevara, le dio el visto bueno y nos dijo: si nos vamos a meter, nos metemos con todo. Y así, ¿no? fue. Y así fue. Así fue, porque la inauguración el viernes fue con todo, realmente 100 sobre 100. Yo quiero, hablando de con todo, mostrar con todo las imágenes de Cae Luna, que es un paciente simulador. Lo vamos a explicar con ustedes. Tenemos algunas imágenes que vamos a compartir. Allí estamos con otro joven profesional. ¿Es Cae Luna, Stefan? Este no es en la imagen está, ahí tenemos ahí a Cae está. Luna. ¿Cuál es la idea? A ver, ese no es un paciente, es un neonato. Es un neonato. Es un neonato, pero no es un ser humano, es un robot. Exacto. ¿Estoy bien?
Bueno, son simuladores, en este caso son simuladores de alta fidelidad, como se los conocen. Es igual. Existen 3 tipos de simuladores, siendo los de alta fidelidad lo más semejante que existe a un humano. De esta forma, estos simuladores no únicamente pues, perfeccionan la anatomía, sino también tienen un software incluido, el cual principalmente nos permite modelar la fisiología hasta la creación o interpretación de diferentes patologías, ¿no? Entonces es un simulador dentro de lo que podríamos decir lo más complejo y lo mejor que existe dentro del mercado, ¿no? Yo dije robot, pero no sé si es la palabra adecuada, porque un robot no tiene esos latidos, no tiene temperatura, no respira, y estos simuladores sí lo hacen. Nosotros tratamos de no llamarlos ni siquiera muñecos, no maniquís, ni tampoco robots, sino nosotros los conocemos como simuladores, y de esta forma pues también permitirnos que el participante entre en el contexto de que, bueno, está tratando con un paciente dentro del contexto de la simulación, ¿no? Pero sí. Yo lo digo, estos son talleres, virtualmente son talleres médicos, ¿no? Sí, en el centro de simulación desarrollamos talleres de múltiples patologías. Tenemos ya como 12 talleres previamente desarrollados, pero también en Santa Cruz hemos hecho talleres a solicitud de algunos centros, como decir un taller a medida, ¿no? Como por ejemplo talleres de diabetes, hemos hecho talleres de emergencias, de vía aérea, de reanimación, de primeros auxilios, hemos hecho talleres incluso para los médicos y paramédicos de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Para múltiples entornos, ¿no? Hablando de entorno, estas imágenes que estamos viendo tienen un entorno, porque hay una habitación de hospital, ¿no es cierto?, con todas las coordenadas que tiene que tener, es decir, realmente es una simulación de la experiencia completa para el profesional, ¿no, Elizabeth? Exactamente, o sea, el tipo de simulación que nosotros ofrecemos es lo que se llama simulación inmersiva, ¿no? O sea, tenemos un hospital simulado donde se cuenta con todos los insumos, con todo el equipamiento y la ambientación de un centro hospitalario para que el tallerista viva toda la experiencia de un escenario hospitalario y se desenvuelva como lo haría durante su práctica profesional. Tanto que si a alguien le pasa algo ahí en Bagó, puede ir ahí y ser atendido. Exactamente, tenemos todos los recursos. Ahí, perdón Jorge, estamos viendo a este simulador, a mí me impresionó que llora, tiene pulso, puede tener temperatura, ha tenido un accidente, tenía la pierna muy accidentada, yo casi me desmayo. Estefan, esto es realmente un simulador que nos ayuda a los médicos, les ayuda a los médicos a ser mejores profesionales, pero pone también en test la fuerza, la resiliencia que tiene que tener un profesional, ¿no? Yo casi me desmayo, por eso soy periodista, estoy en otro ámbito, ¿no? Exactamente, bueno, nunca vamos a llegar a la perfección humana, pero en este caso los simuladores se acercan en un alto porcentaje. Y la idea no es únicamente llevar a cabo talleres que pongan en práctica las habilidades técnicas, ¿no? Sino nosotros también sumergimos, como decía la doctora Justiniano, al participante, donde nosotros también ponemos en prueba y tratamos de que ellos puedan manejar sus emociones, ¿no? Hemos tenido participantes que salen con risas que podrían ser de cierta forma nerviosas, claro. Hemos tenido participantes que salen totalmente emocionados hasta las lágrimas, entonces esa es la idea de estos talleres, ¿no? No únicamente que aprendan a la técnica de intubación. Yo creo que en pocas áreas debe ser más útil que en traumatología, la simulación. Tiene un amplio alcance, pero no lo limitamos a algo, ¿no? También tiene perfección en emergencias, traumatología, claro que sí, anestesiología, pediatría, neonatología. El cielo es el límite, ¿no? En la simulación. Ahora, hoy tengo que ir al médico, ¿no? Es verdad, eso no es simulación. Si tiene que ir al no es simulación. Y le voy a decir, doctor, a Genis, doctor, le voy a mostrar este video, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, Genis es un tipo con mucha experiencia, con una reputación y demás, ¿no? Tiene muchos años en la medicina. ¿Llamará Genis a Bagó o él cree que se la sabe toda y dice, no, ¿para qué yo voy a llamar a Bagó a ir al simulador? Los médicos que ya tienen mucha experiencia, ¿los llaman? Sí, hemos tenido talleres con especialistas con mucha trayectoria que han viajado hasta Santa Cruz para hacer talleres en el centro de Bagó
Y bueno, durante la inauguración el día viernes habían colegas de médicos muy reconocidos que también están muy entusiasmados, por ejemplo, un grupo de neumólogos, ¿no? Incluyendo uno que fue mi profesor en la facultad, que quieren hacer un taller de fibrobroncoscopía con nuestros simuladores, ¿no? Entonces, contamos con material para todo. Además, en simulación se puede ir modulando el contenido, ¿no? O sea, podemos empezar con una simulación muy básica para personas que están empezando y con el mismo equipo, el mismo material que tenemos, ir subiendo el nivel de complejidad hasta llegar a cuadros extremadamente complejos para especialistas ya consagrados. Yo creo que son consagrados y son especialistas los que aceptan que hay que aprender cada día. Claro, además en medicina uno aprende todos los días, ¿no? Es una carrera en la que uno nunca deja de aprender. Y es también porque la medicina no deja de evolucionar. En algún momento los vamos a invitar a otra mesa acá en La Guarida para hablar de la inteligencia artificial. Ya están circulando artículos que hablan de sanar, de acelerar, pero de una manera impresionante con la inteligencia artificial. Stefan, ¿crees en todo esto? ¿No te da un poco de vértigo saber que un día aprendes una cosa y al día siguiente eso se supera? La medicina avanza a mucha velocidad. Sí, no, totalmente. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos pueda ayudar, ¿no? Puede ser una ayuda, pero yo creo que al fin y al cabo, a la calidez humana con la que uno puede atender al paciente, eso va a ser irreemplazable, ¿no? Entonces hay que saber dónde poder hacer ese equilibrio. Y eso pero es lo ¿cómo se calidez, aplicaría, ¿no? La inteligencia artificial en la curación, ¿no? En un paciente, por ejemplo. Bueno, de hecho, volviendo un poquito al centro de simulación, estamos enlazados a una plataforma de inteligencia artificial, ¿no? Que es la plataforma Codmin. Todos los escenarios que nosotros desarrollamos, se sube la lista de chequeos y el video que se toma durante el escenario, y la plataforma, en base a algoritmos y una beta de inteligencia artificial, te da dashboards donde tú tienes todo lo que se ha hecho bien, todo lo que podría mejorar, ¿no? Y te facilita el debriefing, ¿no? Y en medicina concretamente, pues la información en medicina es infinita. Entonces, si tú sabes utilizar la inteligencia artificial, puedes acceder a información, a lograr de repente datos que son muy difíciles de obtener rápidamente, ¿no? Y en una sala de emergencias, obtener información muy rápido te ayuda a tomar decisiones más rápidas. Y la inteligencia artificial te los da. Exactamente. 30 segundos y te da la solución. Y no actuar en 30 segundos puede significar la pérdida de la vida de un ser humano. Muchas gracias, Elizabeth y Stefan. La ultimita para irnos a la pausa. Esto puede ser accesible con la condición de tener un grupo de la universidad, un grupo de profesionales, o individualmente uno llama y puede acceder a un taller. Bueno, tenemos varias vías de acceso, ¿no? La primera son los representantes médicos de Laboratorios Vago, ¿no? O sea, un médico puede conversar con el visitador del laboratorio, pedirle un taller de repente individual o para su equipo, para su clínica, para una sociedad, para un hospital, ¿no? Tuvimos la visita de la directora departamento municipal de salud y nos pidió que hagamos talleres para todos los hospitales municipales, ¿no? Entonces, esa es una forma. Estamos también en plan de tener convenios con la Universidad Mayor de San Andrés, con la Facultad de Medicina, después con otras universidades que también se nos han acercado. Entonces, pueden haber talleres grupales, en equipo, se pueden hacer talleres solamente de médicos, talleres de médicos con sus enfermeras, que son lo que se llaman equipos nativos, ¿no? Entonces, los formatos son múltiples. Para los practicantes esto es fabuloso directamente, ¿no? Para los residentes, sí, ¿no? Los médicos jóvenes que están haciendo su residencia, pues sí, es una estrategia muy útil. Impresionante, gracias Elizabeth Justiniano, directora de CECIMED, y Stefan Hochhäuser, un desafío para mí su apellido, y Stefan, el desafío adelante, ¿no? con este centro. Muchas gracias a ambos por haber compartido. Yo ya te digo Hasselteufel, ya cuesta bastante. Hochhäuser, Stefan Hochhäuser, y decirles
que tengan el mejor de los caminos, porque necesitamos cada vez más médicas y médicos bien formados que mañana, pasado, nos salven la vida y nos tengan. Y porque además una iniciativa tan creativa, tan esperanzadora en un momento difícil del país es realmente valorable. Sí, verdad. Gracias a ambos y gracias a ustedes que nos han seguido desde este lunes. Vamos a una segunda pausa. Ahora sí vamos a dar el trago amargo. Hablamos de política, hablamos de las elecciones, de qué está sucediendo realmente al margen de las medidas de presión. ¿Cuál es el mapa realmente en la política actual y con qué certezas nos acercamos a las elecciones? Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno, aquí Jorge Barraza dice, él quiere saber si Evo está inhabilitado o no, y yo digo, primero veamos el mapa general, pero él dice, por eso pasa todo. Vamos a hacer las dos cosas, como dice el Chapulín o el Chavo, mis autores favoritos, el Chavo es el que dice eso. Vamos a una doble guarida, porque hoy tenemos en esta guarida a dos cabezas de carreras universitarias, la Universidad Católica Boliviana presente en la guarida. Vamos a listar 2 llaves. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Bueno, y antes de pedirle la palabra a Felipe y a Claudio, les vamos a dar la llave para que entren en nuestra guarida. Esta llave, que les pido por favor que me la cuiden, porque es de 1700, miren, de los primeros palacios que hubo acá en Bolivia, cuando en la época de la conquista, trajeron esa llave. Mirá lo que es eso. Solo que en esos momentos servía más para cerrar que para abrir. En la guarida es sobre todo para abrir estos diálogos. Ahí se pueden sacar una copia, si tienen un lugar de confianza, sacan su copia para que vengan cuando quieran. A ver, decía que la guarida hoy tiene esta oportunidad de compartir con Felipe Cordero, que es abogado constitucionalista, lo que ya es una ventaja para responder a esta pregunta que hace Jorge sobre quiénes están habilitadas claro, o no, y es además jefe de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Boliviana, un joven profesional a quien le digo gracias, Felipe, por venir a esta guarida, y las gracias también a Claudio Rosell, que es periodista con amplia experiencia. Claudio sabe de las coberturas y de estar en una redacción hasta las 3 de la mañana o 6 de la mañana, pero además es docente e investigador, hoy jefe de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, así que estamos en buenas manos, Jorge. Buenísimas. Las personas que vienen de afuera o que te preguntan de afuera cómo está Bolivia y uno le cuenta un poco de esta situación que se ha generado, ¿no? Todo el mundo te pregunta lo mismo, pero Evo Morales, ¿puede competir en la carrera electoral? ¿Está habilitado o no? Y el otro día vino un jurista brasileño que fue, digamos... expulsado del país por participar de un encuentro. Claro. Y participaron también constitucionalistas de Italia y de Francia y dijeron que sí está habilitado. Pero era una reunión bajo las alas del movimiento evista, lógico. Todos defendieron esa posibilidad, pero sí son profesionales especialistas en esto. Son profesionales y nadie te regala la opinión así porque sí. Entonces, lo que queremos saber es eso, básicamente. Felipe, ¿está habilitado? Excelente pregunta. Antes que nada quería, como siempre lo digo, Claudia, te agradezco por la invitación. Si bien soy director de la carrera de Derecho, vengo de forma particular, ¿no? Las opiniones que emitimos son siempre de forma particular, nunca sobre la institución. La respuesta es no está habilitado. Pero veamos, también esto tiene mucho que ver con el pasado, es decir, veamos dónde nace en realidad la vulneración constitucional en un primer momento para luego decir el no rotundo que decimos hoy en día, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablando de constitucionalistas internacionales, Gabriel Moreno y Roberto Viciano, ambos emitieron, sacaron un texto en 2022 más o menos, 21, justamente haciendo un análisis sobre lo que había pasado en el país, diciendo que
las continuas vulneraciones del derecho constitucional en Bolivia por parte del Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional, lo que tiene de constitucional, únicamente lo tiene de nombre. No tiene nada más de constitucional. Es el primero que la viola. Es el primero que la ha violado. Pero desde un primer momento, ¿no? El 2013, en realidad, se emite una declaración de constitucionalidad. ¿Qué dice esta declaración? Que la 003 de 2013, en realidad, hace mención a lo que es la disposiciones transitorias de la Constitución. Artículo 1, inciso 2. ¿Qué nos dice esta disposición transitoria? Que todos los mandatos anteriores a la aprobación de la Constitución valían, contaban, ¿no? Es decir, que el primer mandato de Evo Morales del 2006 al 2009 contaba y el segundo mandato se contaba a partir de la reelección que hubo, ¿no? Esto es clave porque no era que empezaba todo de cero. No. Ahí viene la interpretación, ¿no? Era un antecedente. Exacto. Y viene la interpretación sui generis que dice, no, hemos refundado el país. Ok. Entonces, de cero. Desde cero todo. Ok. Si ahí viene la primera vulneración, que es omitir lo que dice la Constitución directamente. Después vienen otras vulneraciones, por ejemplo, la 0084, que es la sentencia que justamente dice que hay un derecho humano a la reelección. ¡Pum! ¿No? Te explota la cabeza cuando en realidad la mayor parte de la doctrina te menciona que siempre se ponen, la Constitución tiene límites que se puede poner, el Estado tiene la posibilidad de poner límites a ciertos derechos. Pero aquí ya, digamos, se hace una interpretación hiperextensiva sobre ese derecho. ¿Qué viene después? En la sentencia 1010 de 2023, que nos dice no, lo opuesto. Cambiamos totalmente de opinión y decimos no, lo que decíamos anteriormente no era lo correcto. Ahora hay un límite. El límite es que ya no hay un derecho humano a la reelección y se limita a 2 periodos. Perfecto. Y la última sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 007 de 2025, también es una sentencia que vulnera la propia Constitución también. ¿Por qué razón? Porque la Constitución en su artículo 168 es súper clara, es una línea el 168. De hecho, creo que no han traído sus constituciones, pero la podríamos de repente buscar en nuestro celular para leerla, a menos que tengas en mente la expresión concreta. Sí, lo que dicen prácticamente... Se la podemos pedir a producción. Sí. Los televidentes que puedan leerlo, el artículo 168, nos menciona que un presidente y una vicepresidenta pueden ser reelectos por un periodo continuo. No dice nada más. Hasta ahí se queda, ¿no? Pueden ser electos por una vez, de forma continua. Claro. Súper. ¿Qué hace el tribunal aquí? Para explicarlo bien, alguien que terminó su primer periodo en 2025 y ahora puede hacer otro periodo hasta el 2030. Perfecto. Eso es continuo. Continuo. Es decir, continuidad de inmediata, ¿no? Genial. Pero ¿qué hace el tribunal en este caso con esa nueva sentencia del 2025? Dice, no, aumentamos continuo y discontinuo, ¿no? El tribunal se inventa la palabra que también es la discontinuidad para contar ese periodo, ese segundo mandato. Pero es un invento que el tribunal lo está trayendo a colación, no que la Constitución lo mencione. Entonces aquí hay una nueva vulneración del propio tribunal que se está haciendo una interpretación súper expansiva de las cosas, ¿no? Yo aumento lo que quiero, aunque la Constitución no lo diga. ¿Y qué es lo que pasa? En derecho tenemos un aforismo que se dice, ¿no? Todo lo que no está prohibido está permitido. Claro. En este caso, la prohibición decía directamente solo se puede hacer un mandato de forma continua y ya está. La discontinuidad la traen los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahí viene la problemática, ¿no? Y lo que siempre decimos con Claudia es cuán constitucional es nuestro propio Tribunal Constitucional. Es decir, hasta dónde estamos llegando en interpretaciones, también en lo que se refiere a acciones constitucionales. Acá está, fui más rápido que producción, se los leo. Artículo 168. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Creo que este es el texto madre, ¿no? La madre del cordero. Exactamente. Y vamos a resolver la pregunta. ¿Puede ser reelecto o no? Según las continuas sentencias que se han emitido poco a poco, se deduce, se puede decir fácticamente que no tiene un derecho a una reelección Evo Morales. Porque si bien ya ha pasado un periodo más, digamos, del mandato que tenía, las continuas vulneraciones que han habido durante los años pueden demostrarnos que ha habido una tergiversación del texto constitucional, por un lado. Y por otro lado, según la última sentencia, según las últimas dos, lo inhabilitan directamente, ¿no? Con esas últimas 2 sentencias. Dejando de lado que el tribunal desde un comienzo, desde 2009, 2010, hace unas interpretaciones debatibles,
Pero vamos a lo jurídico. Quedémonos en lo jurídico. Según las últimas 2 sentencias, no puede presentarse. Eso sería, digamos... Ahora, hay especialistas que dicen que estas sentencias provienen de contextos, por decir lo menos, raros, ¿no? Que no eran textos apuntando o respondiendo a esta figura en específico. ¿Se da crédito a esto o valen porque sí? Tiene que valer, o sea, ya la normativa nos dice que cualquier opinión... Refrianex. Refrianex, sí. Buena falta, vamos a pedir un refrianex. Buenísimo. No, lo que estamos diciendo es, vamos a lo puro del derecho, a la teoría pura del derecho. Una sentencia del Tribunal Constitucional es en realidad una sentencia que tiene que ser respetada por el Estado y es general. Es decir, no únicamente va a atender al caso en particular, se va a hacer general y atender a todos los casos de aquí en adelante. Ahora, Felipe, ¿qué es lo que vale? ¿La Constitución o los retoques posteriores? Yo soy más purista y soy de la Constitución. ¿Por qué? Porque los retoques posteriores puede que sean inconstitucionales. De hecho, en mi opinión... Perdón, Felipe, ahí hablando de inconstitucional, el hecho de que estén estos magistrados autoprorrogados no les quita también esa base. Estoy acordándome de la senadora Silvia Salame, que dice, a mí, ¿qué me importa lo que ellos digan si están emitiendo juicios desde una instancia que ya no les corresponde? Bueno, vivimos las elecciones judiciales y ahora es un mix donde están los que se autoprorrogaron y los electos o las autoridades electas. Entonces, este carácter no le quita también base, legalidad. Totalmente. No obstante, no podemos presuponer que, digamos, sean inconstitucionales de momento. Es a posteriori, es decir, que todos los fallos que emita el Tribunal Constitucional hoy en día, podemos en un futuro declararlos, puede ser la nulidad de la sentencia. ¿Por qué? Porque justamente eran magistrados que habían sido autoprorrogados por ellos mismos. Aquí nos basamos en el artículo 200 de la Constitución, que nos retrotrae al 183, que es hasta cuándo va a durar el periodo de un magistrado del Tribunal Constitucional. Esto básicamente es hasta que dure su periodo y luego tienen que renunciar al mismo, ¿no? Porque acaba su periodo. Ellos se han autoprorrogado. Si bien podemos decir que todas las sentencias que están emitiendo los magistrados podrían ser declaradas nulas, podrían ser, ¿dónde viene un poco el retoque ahí? Que hay ciertos magistrados que han sido ahora electos, pero hay otros que se han autoprorrogado. Exacto, y que están en la cabeza. Me voy al 200, miren, ya que estoy con mi Constitución, el tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es el 200 que está. Ahora el 183. Que es el que le sigue, ¿no? Me voy al 183. Eso es. Me voy ahí. Pero sigan, Perfecto. hasta que encuentre. Entonces, ¿dónde está la problemática? Cuando hay un magistrado que ha sido electo en esas elecciones, últimas elecciones, y un magistrado autoprorrogado. Encontré. Perfecto. 183. Las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidos. Además, hay una coma, Claudio, si empezamos a mirar la edición de esto, te puedes poner de mal humor. Las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de 6 años. Punto y aparte. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Es decir, pero, ¿qué pasa si un magistrado electo y un magistrado autoprorrogado están en una misma sala y emiten sentencias? ¿Qué hacemos con esas sentencias? ¿Son nulas? ¿Anulables? ¿Qué pasa en el futuro, no? Si en el futuro decimos... ¿Están viciadas de nulidad? Podrían ser. Ahí viene un poco el contexto que tenemos que tener matices, ¿no? En mi opinión, tendrían que estar nulas en el futuro, es decir, nulas de pleno derecho. Ahora yo quiero ir a algo para preguntarle a Claudio, que no es jurista, él es periodista, es comunicador, es investigador y es un observador de los medios, Claudio. ¿Y por qué los sentamos lado a lado? No porque son autoridades de la Universidad Católica, están hablando a título personal, sino porque estas verdades que nos están poniendo sobre la mesa, Felipe, o interpretaciones, porque estamos viendo que no hay verdades cerradas, tienen un nivel de legitimación en los medios de comunicación, es decir, a fuerza de repetir que esta planta es roja, si lo repito en todos los medios, es muy probable que comience a generarse la idea de que es roja y no es roja. Me parece que con estas verdades mediáticas puede suceder algo así. Me parece que los medios y los periodistas, no terminamos de comprender con claridad, porque no tenemos esa especialidad,
y terminamos siendo presas también de esas interpretaciones políticas antojadizas de un lado y otro, y en muchos casos, más que contribuir a esclarecer, contribuimos a la confusión, me parece. Claudio, lo pongo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hace rato los medios de comunicación han dejado de echar luz sobre estos temas conflictivos, sobre todo porque una gran parte de los medios de comunicación adhieren a la confusión generalizada al ponerse de un lado o del otro. Entonces dejan de hacer una cobertura imparcial para hacer una cobertura interesada en favor de alguna de sus fuentes. Y si ese no es el caso, el otro es todavía peor, porque son los periodistas que por falta de recursos, por falta de tiempo o simplemente por falta de una formación apropiada, han dejado de hacer esto que debieran hacer los periodistas, que es buscar la parte y la contraparte, pero sobre todo explicar lo que está pasando, hacer un esfuerzo por entender esto que está pasando, que es tan complicado. La introducción que nos hace Felipe es larga, es complicada, remite a varios artículos de la Constitución, y yo me imagino que hay mucha gente que dice, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿No es cierto? Y finalmente, ¿quién decide si las sentencias del Tribunal Constitucional son constitucionales o no? Si es el último nivel de la escala de decisiones jurídicas. Y está siendo tan cuestionado. Y está siendo tan cuestionado. Lo que han hecho ha sido, durante los últimos años, pues destruir sistemáticamente la credibilidad de las instituciones, y ahí estamos en este laberinto. Claro, lo que veo, ahorita. Claudio, Felipe y Claudia también, es que la Constitución tiene que ser algo como sacro, algo grabado en piedra. Eso es lo que rige la vida de un país. Pero acá valen más las minutas, ¿no? Las minutitas que hicimos después, que la Constitución. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vale, nunca vamos a llegar a la verdad de si está habilitado o no Evo Morales para participar. Pero además hay otra cuestión. El gobierno dice, yo no tengo nada que ver. Ahí está el Tribunal Supremo Electoral, que es el que dice que puede... Pero, querido, si el tribunal se autoproclama que sigue, cuando está totalmente prohibido, se autoprorroga, ¿cuál es la validez de sus dictámenes, no? Eso es lo que dijo Salamé una y otra vez, que formó parte. Pero a ver, aquí me pregunto, perdóname. No te preocupes. Ya, ok, hay una corriente de opinión que dice, no, es ilegítimo ese tribunal y por tanto sus fallos no valen nada. Perfecto. ¿Quién decide por encima de ese tribunal ilegítimo? ¿Quién? ¿El presidente del Estado? ¿El presidente del Tribunal Supremo Electoral? Un abogado en un estudio de televisión, periodistas en un estudio de televisión. ¿Quién? ¿Cómo resolvemos eso? Probablemente, yo no lo sé porque no soy abogado. No hay un ente supranacional. El camino es llegar a las elecciones y tener un nuevo mandato legitimado por el voto popular, y que ese nuevo mandato haga el esfuerzo por empezar a enmendar todas las cosas que están chuecas, y probablemente se le vaya toda una gestión de gobierno a quien quiera que venga, tratando de enmendar el desorden en el que estamos. Y me voy a permitir poner una cosita sobre la mesa. En 2008, cuando estaba en debate la redacción final de la Asamblea Constituyente, que no estuvo en manos de las y los asambleístas constituyentes, sino de diputados y senadores, ¿sí? El entonces presidente Evo Morales accedió a permitir la redacción del artículo 168 como está ahora, y meses después el entonces vicepresidente, muy suelto de cuerpo, dijo, sí, les hemos hecho una maniobra envolvente, o sea, los hemos engañado, les hemos hecho creer que Evo Morales estaba dispuesto a renunciar a su pretensión de reelección indefinida. Desde entonces tenemos el problema. No es que se ha inventado hace 1 o 2 años, no es que depende de la sentencia constitucional del 2017 o de la que acaban de publicar en el primer trimestre de este año. Esa es la utilidad de contar con periodistas como Claudio Rosell, y es tener esa buena memoria que nos ayuda a entender estos capítulos precedentes para lograr una comprensión más completa. Ahora, Claudio ya se pasó a las elecciones.
querido Claudio, cabalmente ese es el tema, que hay un sector del país, no sé cuán numeroso, ¿no? Porque no es una persona, eso es lo que nos dice el oficialismo o algunas voces políticas de las oposiciones, ¿no? El capricho de una persona, si fuera solamente el capricho de una sola persona, no habría problema. El punto es que hoy hemos amanecido con 24 puntos de bloqueo. Es que hay un pedazo grande, pequeño, mediano, indígena, rural, urbano, no importa, del país que está dispuesto a bloquear caminos y a bloquear el país para no ir a las elecciones porque considera que Evo Morales es un candidato que está habilitado. Entonces, el escenario de pasar las elecciones, me parece que hemos avanzado mucho de una. Lo que yo me temo y espero que no ocurre es un escenario violento en el país, que los invito a recordar también los capítulos que hemos tenido en el pasado, por decirlo menos 2003, por decirlo menos 2019, que cuando queremos romper la estantería, terminamos rompiéndolo todo también, ¿no? Claro, y Claudia, yo creo que hay 3 puntos esenciales que han tocado. Por un lado, ¿Evo Morales se puede presentar como candidato? ¿Se puede o no? Segundo punto, la lucha en realidad o la tergiversación de lo que es la justicia constitucional. Hoy en día tenemos salas constitucionales y el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa ahí? Y la tercera es, en realidad, ¿cuáles han sido las respuestas a tu pregunta? Es, ¿qué han dicho los organismos internacionales? De hecho, hay 2 pronunciamientos. Vamos si quieren una por una, que es más rápido. Vamos. El tema sobre si se puede presentar o no en el tribunal, en el órgano electoral. En este caso, cualquier persona debería tener la posibilidad de entrar al órgano electoral y decir, me quiero presentar, sea quien fuera o el papel que fuera, me da igual. Pero el órgano electoral tendría que en este caso analizar cada propuesta, analizar si puede estar o no habilitado y emitir un pronunciamiento. Pero no directamente poner policías en la puerta, decir, no nadie puede pasar, tú estás inhabilitado, pero de hecho. Eso sí es inconstitucional, ¿no? Porque estamos vulnerando derechos de participación. ¿Y eso es lo que se ha hecho en este último tiempo? Y se ha hecho a varios candidatos, tanto de un lado como de otro, no han dejado pasar a mucha gente, es decir, tú no puedes pasar, estás inhabilitado. La policía no está en sus competencias hacer esto. Es decir, que cualquiera, yo puedo ir y presentarme en el tribunal y decir, yo sí quiero. Ah, no, usted no tiene las firmas, no tiene esto, no tiene... Claro, está en el calendario electoral. Lo que Ahora, yo lo que veo, este escenario, hay un desbarrancamiento total de la economía, ¿no? Que es como dijo Bill Clinton, es la economía, estúpido. Esto es lo que hay que arreglar. Pero ¿qué pasa? La herramienta para arreglar esa economía, o tal vez no, son las elecciones. Y no podemos llegar por una maraña legal. La maraña legal está impidiendo solucionar los problemas de fondo, ¿no? Entonces es como un callejón sin salida. Claro. ¿Y cómo se sale? Yo le pregunto a Claudio, que es más analista político, ¿cómo se sale no tengo idea. De este sinsentido, ¿no? Porque por un lado es ilegítimo si no participa Evo Morales, porque en efecto se le han vulnerado a él y a su grupo sus derechos políticos, ¿no? De presentarse. Finalmente el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene es la potestad, el mandato de decir, este candidato que ha presentado sus papeles, que quiere llegar a la papeleta, no puede por X, Y, Z razón. Lo que han hecho ha sido impedir que postule, ¿no es cierto? Y ahí creo que lo que está jugando es más el temor de los vocales del Tribunal Supremo Electoral a las ostensibles amenazas que han recibido en los últimos meses, pero además no solo de un lado, o sea, si actúan a favor de este derecho, les van a decir que están yendo en contra de la ley. Si actúan en contra de este derecho, nos están impidiendo llegar. Estamos en un callejón sin salida, como bien ha dicho Jorge, y vaya uno a saber cuál es la salida. La salida es que este presidente que tenemos hoy renuncie y se vaya corriendo a su casa. ¿De verdad nos va a resolver algo? Sí, ya solamente faltando acaba de pasar en 2019, ¿no ve? Además con un lapso chiquitito, y fíjense el desastre que ha quedado en este país. ¿De verdad queremos repetir eso? ¿Queremos repetir lo sucedido en 2003? ¿Volver de nuevo hasta la situación? Probablemente estemos más cerca de lo que pasó en 2003 que lo que pasó en 2019, pero eso ya es hilar muy fino, ¿no? Hay, además de la crisis económica, que es la primera que nos afecta, ¿no es cierto? Porque es la que me ha obligado a cambiar de café, a comer carne menos días, a
tomar un minibús, sino un taxi, es digamos que la primera crisis delante de las y los ciudadanos. Está la crisis política, que en este momento está enmarcada en incertidumbre, en bronca. Súbanse a un transporte público, entren a un café y la gente en general les dice, ¿y qué hacemos? Los masistas están arrancando los pelos y en la oposición hacen todo menos unirse y no hay una propuesta, nadie gusta, nadie convence, lo muestran las últimas encuestas. Entonces hay una crisis política, pero además hay esta crisis institucional a la que ha hecho referencia Felipe, que no data solamente de esto, no es solamente los autoprorrogados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también las incertidumbres que han manifestado en el Tribunal, ahora sí, Supremo Electoral, atravesado de una manera grosera por el Tribunal Constitucional, por no hablar de otras violaciones. Entonces estamos ya en la tierra del todo se puede, del todo se viola, de que hay un semáforo y yo me paso, pues ¿qué me importa? Que nos pone en un momento muy complejo. La anarquía. Y después de todo esto viene la anarquía. Y los medios, porque sabemos que hay, y los periodistas sabemos que hay amenazas, hay lugares donde a uno le dicen, aquí no se puede entrevistar a los evistas. Aquí yo pierdo la publicidad del gobierno si es que tal cosita. Y hemos visto también cómo se ha ejercido presión mediante la publicidad. No se habla tanto de esto, ¿no? Salvo cuando hay un medio en específico, pero no se habla del mapa completo. No se hablan de las amenazas de algunos periodistas. Hago referencia este fin de semana al periodista, no tengo el nombre, de Causachuncoca, que ha denunciado amenazas. Pero claro, aquí hay instituciones, comenzando por el gremio periodístico, ¿no? Que atienden algunas denuncias, no otras. Entonces hay también amenazas en los medios. Y que se dan el lujo de decir quién es periodista y quién no. Además, a quién puedo llamar colega y a quién no. Y si trabajas para la Causachuncoca, no serás considerado colega por estas personas. Lo digo positivamente. No, pero además hay presiones, ¿no? Desde la propia Asociación de Periodistas de La Paz. Una vez una colega me abordó y me dijo, tú hablas mal de nosotros. Y sí, en una reunión, en una embajada, yo dije, ay, caray, ¿no? O sea, está complicado esto, ¿no? Yo le quiero preguntar a Claudio, que es periodista, analista, sobre el tema de la nefasta, para mí, pauta estatal, ¿no? Que Milei en la Argentina la cortó el primer día de asumir. O sea, terminó la pauta estatal. Primero porque no tenemos plata, somos un país pobre o empobrecido. Y segundo porque genera unas distorsiones terribles, ¿no? ¿Está bien o está mal? Mira, de Milei no tengo la menor idea, así que mal podría opinar. Pero sí que es un hecho que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, en alguno de sus puntos, señala claramente que los gobiernos debieran abstenerse de usar la pauta publicitaria de esta manera en la que premian y castigan a los medios. Y en efecto ha funcionado durante muchos años, tal vez demasiados. Estoy pensando que Bolivia TV o la empresa nacional de televisión boliviana, como nació en 1967, ya entonces las cosas estaban chuecas, ¿no? Entonces no es que esto sea un invento del último o los últimos gobiernos, y sí es terriblemente dañina, y sí lo que ha logrado, en mi opinión, es que los periodistas poco a poco hayan cesado de hacer su trabajo, porque finalmente está el premio o el castigo. En este medio de comunicación no se puede hablar de tal o cual tema, en este medio de comunicación se puede o no se puede. Deberías buscar a esto, deberías darle un espacio, así sea chiquitito, a la presentación o a la inauguración de la obra del presidente. Entonces ha sucedido todo el tiempo, y el resultado a lo largo del tiempo, el resultado de la acumulación de estas experiencias de censura, de ocultamiento, de mentira sistemática, es un periodismo depauperado. Que genera muchos resultados cuando hay medios
con problemas, que es lo que estamos viviendo, medios de comunicación en el mundo, en crisis, están los medios cada vez más reducidos, más vulnerables, entonces ahí interviene Felipe. Hablábamos de toda esta incertidumbre en lo institucional que pasa mucho por la fortaleza o no de estas instituciones, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo Electoral, pero los poderes en general y la independencia o no independencia de poderes. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta como un escenario mínimo, base para conservar el respeto de las leyes, la consolidación, ojalá, de las instituciones, cómo hacer para volver a un país, para reinstitucionalizar un país, para cumplir las normas? Si soy estudiante en un aula, le digo, profe, ¿por dónde tiene que ir el país para no sacarnos la madre mañana como hemos hecho en otros momentos? Genial, Claudia, tu pregunta es ideal. Hay dos puntos, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué se puede hacer para garantizar las elecciones? Por un lado, tenemos un tribunal que requiere necesariamente una acción inmediata. Los autoprorrogados no deben estar ahí. ¿Por qué razón? Porque hemos politizado las salas constitucionales y al Tribunal Constitucional. Hoy en día hemos tergiversado la justicia constitucional a un nivel exponencial. ¿Por qué? Porque una sala constitucional te da el amparo o te da la acción, te concede la acción, y con eso hemos tergiversado todo lo demás porque se tiene que cumplir inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros planteamos una acción constitucional, a partir de la sentencia se tiene que ejecutar inmediatamente según lo que nos dice la normativa. Pero también nos dice la normativa que tiene que ir en revisión al Tribunal Constitucional. Pero esa revisión toma tiempo, pero de momento se tiene que ir ejecutando. Por lo tanto, hay aquí una discrepancia entre lo que puede decir la sala y el tribunal. Pero hay que ver esa parte, ¿no? ¿Cuántos magistrados autoprorrogados tenemos hoy en día? Entonces habría que encargarnos, primer objetivo, ver qué pasa con los autoprorrogados y sacarlos justamente, que el tribunal se maneje con los que están ahora mismo electos. Hurtado y Espada, creo que hay que decir estos apellidos, ¿no? Que son dos apellidos que están marcando esta prolongada crisis, ¿no? Excesivamente prolongada, ¿no? Entonces, atacar primero eso, esa institucionalidad. Segundo, garantizar estas elecciones. ¿Por qué? Porque no podemos impedir que la justicia constitucional se meta con un órgano de poder. ¿Nadie está por encima de ellos? Pregunto, como lo que decía Claudio recién. Claro. Nadie está por encima. O sea, yo me autoprorrogo y soy... el problema. Y mis fallados se ejecutan obligatoriamente. El problema es ese, que tenemos una construcción que está fallida, y eso parte de la Constitución y hay parte de la solución a largo plazo. No he escuchado a ningún candidato, a ninguno de ellos, que hable de una reforma constitucional integral, que la requerimos. Si bien hay muchas cosas en la Constitución que están bien planteadas, algunas innovadoras, perfecto, pero la construcción de los órganos y de las instituciones está muy mal planteada. Volver a abrir el texto constitucional, no es poco, Felipe. No es poco. Pero en la situación de anarquía que tenemos en el país, de hecho, justamente lo que decía Jorge, una anarquía que tenemos ya, es decir, personas que están dando datos, por ejemplo, de los vocales del órgano electoral, amenazándolos. El Pambol, justo ayer decía, no van a haber elecciones y por mí va a pasar que hayan elecciones. Si no estemos no van a hacer campaña. No van a haber. Sí. Entonces, hay una violencia que yo creo que es ya el estado de anarquía total en el que estamos, ¿no? Nadie respeta la normativa. Usamos la justicia constitucional como argumento para todo. Hay violencia también constitucional cuando viene este tribunal y dice, bueno, el strongest así, asá, desde el tribunal constitucional. Yo digo, esto también es violencia, ¿no? También, porque se está metiendo en temas que no le corresponden y no le competen. Entonces, se ha tomado unas atribuciones que realmente son omnipotentes y ya se cree casi un dios que puede legislar puede legislar. El punto que la doctrina constitucional, ¿qué nos dice, no? El tribunal es el legislador negativo, que únicamente va, solo va a fijarse en vulneraciones de derechos humanos, derechos fundamentales, pero no va a legislar. Hoy en día está legislando, está creando cosas, actúa casi como un constituyente innato, y esto no existe en ninguna parte de la doctrina, ¿no? Entonces, el principal foco para mí, desde mi opinión, es atacar la institucionalidad del Tribunal Constitucional. Segundo, ver a largo plazo qué podemos hacer, pero sobre todo garantizar elecciones. No podemos mantenernos en este statu quo es una nebulosa la que tenemos, ¿no? Una nube oscura, no es ni gris, no es ni cielo despejado, no es nada. Estamos en esa incertidumbre. Y eso es lo que genera aún más incertidumbre, más peligro, que la gente aún cree una situación de alarma mayor, que se lo crea todo esto. Entonces, una pregunta para ambos. ¿Se llega a las elecciones? Yo llegaría. Yo estoy convencido que se puede llegar.
Siempre y cuando hay una condición. Siempre y cuando el Ejecutivo tenga la fuerza para hacer respetar el orden en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Chapare? Hay los puntos de bloqueo que están aquí justamente a 3 calles, ¿no? No hay un poder suficiente del Estado para decir, yo tengo el poder y voy a garantizarlo. Estamos dependiendo de ciertos individuos o de ciertos grupos sindicales también. Y esa dependencia de esos grupos focales quiere decir que el Estado no tiene la fuerza, no tiene el desempeño para decir, van a haber elecciones y todos tenemos que respetar las reglas. Porque también viene por ahí esa pregunta, ¿no? ¿Respetamos las reglas nosotros? Pero creo que primero es la fuerza moral, porque si no, cuidado, estemos dando ideas a los ocurrentes en el gobierno y mañana ya han sacado a los militares, a la policía y pongan la palabra represión como sinónimo de poder y mañana vamos a lamentarlo también. Es que la palabra represión es sinónimo del poder estatal, para comenzar. Ahora, a falta de legitimidad política, lo que debería haber es un poco de voluntad política para hacer acuerdos mínimos. Básicos. Un poco que con todo lo que se le pueda cuestionar la reunión de los 3 líderes, de los 3 principales líderes opositores ayer en Cochabamba, que apunta ahí, ¿no? Sí estamos dispuestos a reunirnos, sí estamos dispuestos a conversar, no sé hasta dónde están dispuestos a llegar, pero por lo menos en el papel que han mostrado decían que su preocupación es preservar la democracia, es llegar a elecciones. No hay que olvidarse que la historia de este país, y lo ha estudiado Rosana Barragán, la historiadora, está llena de momentos en los que la sociedad y el Estado han llegado hasta el límite, hasta el precipicio, y en vez de dar el paso adelante que los agoreros del desastre piden, han llegado a pactos y han dado un par de pasos hacia atrás para no caerse por el... Cabría la posibilidad de esperar que el ethos histórico boliviano conduce a los grupos movilizados a encontrar una salida pactada cuando las cosas están desesperadas. Ahora mismo no lo estamos viendo ni siquiera llegar, y a mí lo que más me preocupa es quién gana con el escenario del desastre en el que estamos y que tiene todas toda la pinta al rencor no le importa. Al rencor no le importa quién gana. No, pero alguien va a ganar, por supuesto que alguien va a ganar. Por supuesto que alguien va a ganar. Y aquí vale la pena no confundir anarquía con desgobierno. La anarquía implica una serie de principios que nadie está dispuesto a observar a estas alturas de la historia, pero en todo caso hay que preguntarse una y otra vez, ¿quién gana? Piensen ustedes. Ahora, faltan 2 meses y 9 días para la fecha estipulada, no digo para las elecciones, para la fecha estipulada en que haya elecciones. En ese lapso, ¿vos crees que puede haber un acercamiento entre Arce y Evo Morales? Hay que poner a Andrónico más. Me sumo con un pequeño comentario. Sí, es verdad que por lo menos este fin de semana esa mesa con Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Tuto Quiroga ha dado una muestra de diálogo, una imagen positiva, un documento, así no se quieran entre ellos y no planteen. Pero no pasa por ello. Déjame añadir una cosita a esto. Tú decías hace un rato que nadie convence, pero resulta que estos 3 cuates juntos suman casi el 50% de los resultados de las encuestas, que si discutimos o no la encuesta, el método, cualquier cosa, sí, pero entre estos 3 personajes, por lo menos 45% de la intención de voto, así que ojo con ese dato. Y en el otro lado, en el famoso bloque evista o popular, tenemos solamente mayor distanciamiento, por supuesto, entre el actual oficialismo arcista y las oposiciones al arcismo evista, androniquista, por no hablar de los pleitos entre los evistas y los androniquistas y los evacopistas también, está todo un lío. Ahí Aislinn se está muriendo haciendo gestos porque hay que ir al no sean malos, que es el fútbol. Mi última pregunta es, Felipe, que estudió en España, pobrecito, seguro que le ibas ayer a España y no, ganó Portugal, ¿no? Ganó Portugal. ¿Seguiste el partido? Seguí el partido, evidentemente, pero claro, estaba feliz por lo que había pasado antes, ¿no? Alcaraz ganó después de un partido de 5 horas y media, fue espectacular el partido, y si alguien lo puede ver en reprise, ha sido genial, ¿no?
Y yo me quedo con el último mensaje, Claudia, antes de terminar. Creo que el peligro sobre todo está en Bolivia de que no tenemos partidos políticos, tenemos caudillos. Estamos eligiendo hoy en día a personas, no un partido político. ¿Y cuál es el problema de esto? Que no tiene filosofía, no tiene una base. Al no tener una base, una filosofía, tú estás votando con mucho peligro, sea cual fuera el candidato, sea Manfred, sea Doria Medina, sea Andrónico, pero no tienen doctrina ni filosofía, entonces ellos pueden realmente hacer lo que ellos decidan. Ahí viene para mí el peligro mayor, ¿no? ¿Qué vamos a votar? Las personas. Si bien yo quiero votar y quiero que las elecciones se desarrollen, estamos votando caudillos. Tal vez por eso no se logró una unidad en las oposiciones y menos en el... Esto pasa en el fútbol cuando vos vas a contratar a un técnico y decís, ¿quién está? Menotti, Bilardo, fulano, ¿y cuál nos cobra menos o cuál es más accesible? No, vos tenés que buscar una línea de fútbol. Es decir, nosotros queremos jugar este fútbol, esto es lo que viene, lo que vale ahora. Entonces, ¿quiénes están ahí? No, en eso está Bilardo, o en eso está Menotti, ahí voy, ¿me entendés? Pero no se apunta a eso, se apuntan nombres. Y ahí viene el peligro. ¿Qué pasará? Espero, yo deseo lo mejor para el país, para Bolivia deseo lo mejor. Veamos. Igual, seamos honestos, la reunión de Manfred con Tuto Quiroga y con Doria Medina me parece muy auspiciosa, me parece muy buena, me parece que garantiza un nivel de democracia. Pero querés que te diga una cosa, la cuestión no pasa por ellos. No pasa por ellos. No tiene nada que ver. Jorge no se da cuenta que minuto que habla, minuto que el fútbol le quita el fútbol. Porque ahí hay que hablar podemos dar. De Vizcarra, hablando del país y de los autogoles que nos metemos. Yo no entiendo cómo Claudio no vio, porque estaba en la presentación del libro de Verónica Córdoba, esta biografía sobre Gilimaná e Inés Córdoba. No vio Claudio este autogol de Vizcarra. Yo no sé cómo se le entró la pelota, lo va a contar Jorge. Qué cosa. Gracias. Felipe Cordero, gracias Claudio Rosell, jefe de la carrera de Derecho, jefe de la carrera de Comunicación, aunque han expresado opiniones personales y no opiniones que pongan en cuestión la posición de la Universidad Católica Boliviana. Quien sí se va a pronunciar sobre el fútbol y que caiga quien caiga es Jorge Barraza. Sí. Nos vamos a No Sean Malos, hacemos una pausa y enseguida viene la pasión futbolera. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Qué fin de semana este partido, esta final Portugal-España de infarto, se determinó en penales. Yo le iba a Portugal y yo le iba, por supuesto, al triunfo de Bolivia, que no fue posible. Ese autogol de Vizcarra, mi favorito, Vizcarra, mi favorito no solamente en la selección, en mi equipo, el Strongest. Y bueno, pasó lo que pasó. Así que yo necesito comprender un par de cosas. No sean malos, vamos a estos últimos minutos. No sean malos. Bueno, todo el mundo quiere saber qué pasó con Vizcarra, porque Vizcarra es un arquero de garantías, totalmente probado, un mini héroe para nosotros porque ha salvado 1000 veces goles. Un tigre de grandes garras en el arco. En Strongest, ¿cómo se llama? En la selección, incluso en Alianza Lima, que sirvieron sus atajadas para eliminar a Boca. Pasó algo insólito, ¿no? Y pasa un gol insólito. Héctor Cuellar tira una pelota para atrás, que para mí no está bien que la haya tirado para atrás, porque tenía campo para irse para adelante, pero hay un exceso, un berretín de los jugadores de tirar la pelota para atrás. Y la pelota le cae a Vizcarra, adelante suyo, y se le escurre por debajo de los pies. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe? Esto me encantaría un día hablarlo con Vizcarra, así amistosamente, y me va a reconocer. Es desconcentración. Iban 4 minutos, recién empezaba el partido, él todavía estaba ajustándose los guantes, no había sido exigido para nada, porque estaba dominando Bolivia en esos primeros 4 minutos. No estaba 100% en eso. Claro, y recibe la pelota y si vos estás concentrado, esa pelota, no hay ninguna pelota más fácil que esa, ¿no? Y bueno, por desconcentración se le fue para adentro. Y eso
derrumbó al cuadro, lo derrumbó a Bolivia. ¿Por qué? Porque 4 minutos te estás jugando el partido de tu vida para ver si vas a un mundial o no. Y este partido, que estás jugando ahora conmigo, es de 3 minutos, no lo estás jugando contra mí, lo estamos jugando contra el tiempo. 3 minutos, vamos a la selección y vamos a la final, Jorge. Sí, no, bueno, vamos a hablar de la selección un poquito. Mañana juega contra Chile a las 4 de la tarde, vamos a estar ahí pendientes. Pero ¿y el partido, del 1 al 10, cómo jugamos? ¿Contra Venezuela? Sí. 4. Listo, ese silencio ya dijo algo. Claro. Para mí 4, no hubo agresividad, no hubo una defensa firme, no hubo respuestas futbolísticas, no fue la Bolivia que jugó contra Chile y le ganó a Chile en Santiago, cuando había que jugársela contra Venezuela, no fue. Tampoco Venezuela fue gran cosa, pero bueno, ahora queda la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Mañana ganarle a Chile, que viene muy muy golpeado de su virtual eliminación contra Argentina, y que Uruguay le gane, ahí lo tenemos, y que Uruguay le gane a Venezuela. Venezuela no jugó como para decir va a sacar un resultado positivo en Montevideo. No, para mí Uruguay, que es otro golpeado, necesita imperiosamente levantar cabeza y yo creo que le va a ganar a Venezuela. Ahora estamos por saber también si Bolivia le va a poder ganar a Chile, ¿no? Porque tiene que levantar muchísimo Bolivia. Nos tenemos que ir, dame una línea sobre Portugal. Campeón, qué gran Portugal fiesta. Es uno de los equipos que tiene mayor cantidad de jugadores en las ligas top del mundo, ¿no? Y le ganó a España. Yo creo que le ganó bien, ¿por qué? Porque fueron completamente parejos, le ganó por penales, pateó magníficamente sus 5 penales, España erró 1. Me parece que estuvo bien lo de Portugal. Mira, te voy a decir una sola cosa y con esto cerramos. Ok. Las placas tectónicas del fútbol se mueven muy lentamente, pero se mueven y generan cambios. Durante 40 años las potencias, las superpotencias del fútbol eran Brasil, Alemania e Italia. Ya no lo son. Ya no. Ahora son Argentina, España y Francia. Y hay un país chiquito, pero que produce ¿El orden muy es buenos jugadores. alfabético o No, por potencia? No, por potencia. ¿Qué te salió alfabético también? También, mirá, una casualidad. Pero bueno, y hay un cuarto país que viene queriendo meterse ahí hace ya un tiempo y que tiene Portugal. Portugal. Y yo me voy con una sola cosa, pero Francia es Francia y España es España y Argentina es campeón del mundo. Gracias por habernos seguido, nos vemos mañana. Listo.